de estos apósitos y para qué funcionan. Espero que al final de esta sesión puedan enumerar algunas ventajas de utilizar apósitos avanzados, explicar las ventajas y desventajas de los diferentes grupos de apósitos y aprovechar propiedades específicas de ellos para las diferentes heridas. Les pongo esta diapositiva o este cuadro porque alguna vez platicando con el doctor José Luis Lázaro Martínez, que es un gran experto en pie diabético de España, me decía que él en sus cursos siempre lo que las personas que iban a los cursos más le preguntaban era, dígame más sobre los apósitos, dígame más sobre cómo usar los apósitos y los apósitos. Y él, con su característico acento español, decía es que los apósitos son, al fin y al cabo, pañales para recolectar el exudado. No es lo más importante. Es como si ustedes tienen una gotera en la casa y están discutiendo con qué van a pintar el techo y con qué van a cubrir la gotera, cuando lo más importante no es con qué vamos a chupar el agua de la gotera, sino ver por qué es que existe esa gotera y corregir la gotera desde acá arriba o desde allá arriba donde está el problema y no aquí. Entonces, los apósitos son importantes, como les explico yo a mis pacientes, para controlar el medio, para hacer un medio favorable a la cicatrización, pero no es lo más importante en heridas. Entonces, con esa aclaración vamos a comenzar. Les decía que una vez que tenemos la evaluación y diagnóstico, lo más importante es el tratamiento de la causa, en este caso encontrar la causa de la gotera. Pero una vez que hemos determinado cuál es la causa de la gotera, vamos al cuidado local de la herida. Y aquí es donde entra este acrónimo de TIME, que es un anglicismo. Yo le he traducido a DICTA, que es desbridamiento, infección, control del exudado y terapias adyuvantes o avanzadas. Y en general, la mayor parte de las heridas con las primeras 3 siglas, con DIC, van a cerrar y son pocas las que requerirán de terapias avanzadas. Bien, como ustedes saben, el tema de las heridas ha avanzado cada vez que hay una guerra. Cuando más heridas hay es después pues ustedes lo vivieron durante la época de la violencia, deben haber tenido un montonal de pacientes con heridas que requerían manejo y justamente fue durante la Segunda Guerra Mundial que Blum, un cirujano militar de la Segunda Guerra Mundial, es el primero en recubrir a los pacientes quemados por primera vez con una capa de celofán, gasa y vendaje. Y él reporta que con esta terapia en 24 horas había desbridamiento completo, lavado con salina, aplicación de antibióticos tópicos, era suficiente para el tratamiento de estos pacientes quemados. Es decir, es el primero que observa que la utilización de humedad favorece la cicatrización de las heridas. Winter, en el año de 1962, revoluciona en la literatura médica este tema de la curación de las heridas, cuando realiza un experimento en 2 grupos de cerditos de 13 semanas y a unos les hace heridas en la espalda y las deja secar y a otras las ocluye con justamente una película de poliuretano. Y la sorpresa que él encuentra es que la escara o costra retrasan el cierre, mientras que el mantener la herida en condiciones de humedad adecuada favorece el cierre. Y esto hoy no suena muy lógico, el tener la herida húmeda, claro, las células se mueven en un medio húmedo, entonces por supuesto que va a haber mayor migración, pero por años se consideró que esto era una locura, porque Hipócrates por allá en su época decía que había que dejar que las heridas secaran para que lo vivo se separara de lo muerto y que entonces las heridas había que secarlas. Y desde entonces hasta la fecha, pues todavía sigue siendo en algunos centros el paradigma de manejo de heridas, ¿no? Entonces, esta fue la hipótesis de partida de Winter. Se ha encontrado que la epitelización se retrasa por la costra seca que normalmente cubre una herida superficial y que si se previene la formación de esta se incrementa la epitelización. Y al final de su experimento él concluye, lo que yo observé no fue que la cura húmeda fuera mejor, simplemente pude constatar que la desecación de las heridas era definitivamente inadecuada. Y nace así este concepto de cura húmeda, donde vemos que el exudado seco, la escara, provoca mayor inflamación y hace más lento el proceso de epitelización. Mientras que cuando tenemos un ambiente húmedo, hay mejor intercambio de gases y hay una rápida migración epitelial sobre la superficie de la herida. Y nace así este concepto de la cura húmeda. ¿Qué tan importante es esto del medio? Como les decía, ven este artículo
muy interesante realizado en Uganda, donde una persona hizo un estudio donde demostró que las hojas esterilizadas de planta de plátano favorecían la cicatrización de las heridas per se. Vean cómo la cobertura básicamente nos va a favorecer un medio, pero no es lo que va a mejorar las heridas. No sé si acá los tamales también los hagan con hoja de plátano, pero vean ustedes cómo la cobertura de tamal es tan útil como el utilizar una gasa vaselinada, ¿no? Entonces, la conclusión a la que llegan todos los artículos sobre este tema del manejo de los apósitos es que hay que buscar el balance en la humedad. Bien, y aquí entramos en la C del dicta, que es el control del exudado. En el año 2004 hicimos más o menos un conteo de cuántos códigos diferentes había de apósitos, y en esa época había 4,000, hoy no me quiero ni imaginar cuántos diferentes códigos hay de apósitos. Entonces se vuelve un mundo muy confuso donde uno empieza a ver de qué manera un apósito va a ser una cosa versus otro, y entonces pues procuramos meterlos en diferentes clases, ¿no? Tenemos apósitos para diferentes grados de exudado que van a tener características particulares, que es lo que vamos a platicar ahorita. Lo primero es que hay diferentes presentaciones de los apósitos. Hay apósitos en polvo, en gel, en pasta, en mechas, en placas. Entonces, todo esto nos va a dar diferentes características que tenemos que tomar en cuenta. El material del que están hechos y las funciones. Hay apósitos adhesivos, apósitos que son conformables, algunos que absorben, otros que hidratan la herida, la actividad antimicrobiana que puedan o no tener y el control del olor en algunos casos. Y por supuesto la aplicabilidad de la situación. Y aquí entra mucho, por ejemplo, el doctor es que mire, todos esos apósitos están padrísimos, pero en mi hospital lo que tenemos son gasas, ¿no? Y entonces pues hay que ajustarse con las gasas. O maravilloso el apósito de hidrofibra con plata, pero cada pedazo cuesta $300. Entonces, pues imposible. Bueno, un pedazo grandote cuesta $300. Entonces, no cualquier paciente los puede pagar, ¿no? Todo eso es importante. La manera como solemos clasificar a los apósitos principalmente es de acuerdo al material del cual están hechos. Y así tenemos gasas simples, gasas avanzadas, capas de contacto, hidrogeles, membranas, hidrocoloides, espumas, alginatos, carboxicelulosa, capilares, antimicrobianos, de alta absorción, etcétera, ¿no? Vamos a platicar de algunos de ellos. La gasa de algodón aparece durante la Primera Guerra Mundial, cuando Johnson y Johnson, justamente dos hermanos, descubren que al blanquear el algodón, este adquiere propiedades absorbentes. Entonces, a todos los soldados de la Primera Guerra Mundial les daban su kit con sus paquetitos de gasas y sus vendas para cualquier herida que sufrieran en la guerra, y revoluciona el cuidado de las heridas. Hoy sabemos que tiene muchos problemas. La gasa se pega, entonces deja residuos, duele al quitarse, arranca tejido sano, no es impermeable, entonces la herida se reseca, o si la herida es muy exudativa, se escurren y hay contaminación cruzada y una serie de cosas. Entonces, hoy en día evitamos el uso de gasas en directo contacto con las heridas. De hecho, muchas heridas que ustedes usan gasa, lo que están haciendo es retrasar la cicatrización. Vamos a verlo eso más adelante en algunos estudios. Entonces, alguien dijo, bueno, si el problema es que la gasa se pega, vamos a recubrirla de algún compuesto o vamos a ponerle alguna capa o alguna película para evitar que la gasa se pegue, y aparecen las gasas no adherentes, que son gasas que evitan que se peguen al hecho de la herida. Entonces, una ventaja que tienen adicional, pero por otro lado no absorben lo suficiente, siguen sin ser impermeables, las heridas se pueden secar, y aunque se dice que no se pegan, en realidad algunas veces sí se pegan incluso con estos tratamientos, ¿no? Y aquí entran pues todas estas, la Telfa, el Tenderwet, la gasa de Medline, el ETE, el Melolin, todos estos son diferentes gasas no adherentes que están en algunas de las tablas del libro que les mencionábamos previamente. Estas son las capas de contacto. Las capas de contacto, alguien dijo, bueno, ¿por qué no utilizamos la pura capa perforada que tenemos en contacto con la herida y la ponemos disponible per se? ¿Para qué nos sirve una capa de contacto? Por ejemplo,
Si ustedes tienen un paciente con una gran herida a la cual tienen que estarle colocando algún tratamiento tópico continuamente, como sulfadiazina de plata, por ejemplo, le pueden poner la capa de contacto y estar aplicando encima de la capa de contacto y luego poner un apósito secundario y luego quitar el apósito secundario sin tocar la capa de contacto y seguir aplicando el tratamiento para cosas que requieren recambios muy frecuentes, por poner un ejemplo. U otra utilidad, colocan ustedes injertos sobre la superficie de la herida y para que los injertos no se muevan sin necesidad de suturar, colocamos alguna de estas mallas perforadas de contacto sobre la superficie de la herida. Y aquí entran pues el Cuticel, el Telfaclear, Curitino adherente, Atrauman, Hidrotul, Mepitel, Yelonet, Sorbion Plus, Adaptic, todas estas son capas de contacto, ¿no? Luego tenemos los hidrogeles. Los hidrogeles son geles que, como su nombre lo dice, tienen 90% de agua y para la que nos van a servir es para hidratar heridas secas. Los hay amorfos, como son estos que vienen así como en un trompito, una de estas cosas, en tubos, como el Curafil de Kendall, bueno, ahora se llama hidrogel de Kendall, o los hay en apósito de placa, que lo que hacen es que intercambian un poco de humedad con la herida, absorben y liberan humedad en la zona para evitar que las heridas se desequen. Estos los vamos a utilizar en heridas secas y conforme menos absorben los apósitos, son más autolíticos, ayudan a favorecer el que la herida se vaya limpiando por simple autólisis. El Extrasorb HCS de Dermasciences, creo que ahora no me acuerdo qué compañía compró Dermasciences, pero este Extrasorb HCS es un apósito híbrido entre hidrocoloide y hidrogel, porque lo que sigue son los apósitos me brinqué, los hidrocoloides vendrán después, perdón, pero esta es una placa de hidrogel que tiene también hidrocoloide, entonces absorbe un poco, pero también dona humedad a la herida. Las películas transparentes son lo que utilizó Winter cuando hizo su estudio en estos cerditos. Las películas transparentes ustedes las han visto, la más común, por lo menos en México, es el Tegaderm de 3M, pero existen muchas otras marcas, Opsite, etcétera. Son películas transparentes que no absorben, pero evaporan. Tienen pequeños poros que permiten el paso de vapor de agua a través de la misma y entonces sirven para heridas que tienen mínimo exudado o heridas que acaban de epitelizar. Y aquí pues tienen todos, ¿no? Tegaderm, Leucomed, Poliskin, Suprasorb, etc. Los hidrocoloides son estos apósitos hechos de carboximetilcelulosa, gelatina y pectina, cuya función es gelificar el exudado que produce la herida. Son apósitos que absorben algo, pero no absorben mucho. Entonces, si la herida es muy exudativa y ponen un hidrocoloide, van a hacer ahí un encharcadero y un cochinero. Además, el apósito hidrocoloide forma un gel que parece pus y huele muy mal. Entonces, si no le advierten eso al paciente, luego el paciente llega con algún colega que no sabe de estos apósitos, se lo quita y le dice, mira, nada más ya le infectaron la herida con este apósito, ya se le está pudriendo la pierna, mira la cantidad de pus, y no es pus, es el propio apósito que se ha desbaratado y ha hecho este gel. Son apósitos muy autolíticos y que sirven también para mantener la humedad sin necesidad de que sin que sacrifiquemos absorción con este apósito. Nuevamente, no se usan en heridas de alto exudado, sino de exudados leves a moderados, ¿no? Ahí tienen un montón, prácticamente todas las casas comerciales tienen uno o dos diferentes líneas de hidrocoloides porque es el apósito mejor respaldado por la literatura en el manejo de heridas. No quiere decir que sea el mejor apósito, quiere decir que es el que más estudios tiene también por su antigüedad, ¿no? Los espumas se llaman así porque son como el hule espuma, son espumas de poliuretano los de primera generación. Luego ya vinieron algunos hechos de polímeros hidrofílicos y otras cosas que absorben y retienen el exudado. Y estos apósitos son muy blandos, permitiendo algunos incluso utilizarse bajo compresión, como pueden apreciar aquí. Y los hay de diferentes formas anatómicas, para codos y rodillas, para sacro, para talones, y todos estos apósitos tienen una absorción mucho mayor que los hidrocoloides. Estos apósitos son menos autolíticos, por lo mismo que absorben más, pero aún conservan ciertas características de apósitos. Y los hay con interfaz de silicón, con adhesivo, sin adhesivo, etcétera. Son apósitos muy nobles y son muy útiles en zonas, por ejemplo, de presión o en zonas como les decía, las úlceras de pierna, donde requerimos
más absorción que se puede utilizar bajo compresión. Aquí tenemos pues Tegaderm espuma de 3M, Viatyne, el Copa o Foam de Covidien, Permafoam de Hartmann, y Suprasorb, Optifoam, Epilex, Alevin, etcétera. Todos estos son apósitos absorbentes que nos van a dar esta versatilidad de aplicaciones. ¿Qué apósito es el más adecuado para una herida que sangra después de hacer un desbridamiento? Membrana, hidrocoloide, hidrogel, alginato de calcio, hidrofibra. Bueno, más o menos por ahí algunos ya dijeron la respuesta correcta, especialmente la doctora Floralba que está aquí adelante, que es el alginato de calcio. El alginato de calcio son compuestos de las algas marrón que intercambian el calcio que tienen con el sodio del exudado y forman también un gel. La ventaja principal de estos apósitos es que son muy suaves y que absorben una gran cantidad de exudado, hasta 20 veces su peso seco en agua. Cuando estos apósitos absorben, también gelifican. Entonces, se pueden utilizar en heridas donde requerimos que siga desbridando el apósito, pero que absorba gran cantidad de exudado. ¿Cómo que se les ocurre? Una gran úlcera por presión, por ejemplo, de estas que todavía tienen mucho esfacelo, las pueden empacar suavemente con alginato de calcio, el alginato absorbe, gelifica, el gel desbrida y la úlcera empieza a granular, como ven aquí en estos ejemplos de acá, ¿no? El alginato de calcio, al liberar calcio, recuerden que el calcio es un factor activador de la cascada de coagulación, entonces en heridas que están sangrando en capa, las pueden recubrir con alginato de calcio y esto va a favorecer el que se detenga el sangrado en la herida. Para sangrados en capa, por ahí una vez llegó una residente mía toda ensangrentada pidiendo 3 cajas de alginato de calcio porque le había dado una arteria circunfleja de una úlcera por presión y creía que con alginato de calcio iba a poder detener el sangrado, ¿no? Bien, lo que sigue es la fibra pura de carboximetilcelulosa. El nombre hidrofibra es una marca registrada, entonces no es lo más correcto decir hidrofibra, es fibra pura de carboximetilcelulosa. La carboximetilcelulosa pura es muy absorbente, hasta 40 veces su peso seco en agua, y tiene la característica de que el exudado llega hasta donde la herida exuda, entonces en bordes macerados, esto es un apósito muy útil porque solamente va a llegar hasta donde el exudado le esté humedeciendo y también forma esta gelatina. Esta gelatina es forme, o sea, tiene forma. Entonces ustedes humedecen el apósito y literal se cae de la herida sin causar molestias y por otro lado no se quedan residuos dentro de la misma si lo hacen con cuidado. Ahora hay el Aquacel Extra y algunos más que tienen además fibras para evitar que se queden residuos o para facilitar su remoción cuando se termina la curación. Y tenemos también esta nueva categoría de apósitos superabsorbentes, que son estos que ven aquí, que como pueden ver, un apósito de 10x10 prácticamente absorbe 300 mililitros de agua, es un montonal. Ahora estos apósitos son muy útiles para heridas muy exudativas, pero luego a la gente le da por dejarlos puestos más tiempo porque absorben mucho, y entonces imagínense cuando un apósito absorbe 300 mililitros de mugre, el olor que despiden estas curaciones es terrorífico. Entonces, no hay que confiarse, hay que de todas maneras estar haciendo recambios de acuerdo a las buenas prácticas que ustedes ya conocen, ¿no? ¿Cuál es el tiempo que debe durar este apósito? Dependiendo del exudado de la herida. Siempre les enseño a mis alumnos allá en México que el gran secreto de los apósitos es mantener el balance. Entonces, lo que tratamos de hacer con las dos variables que podemos jugar es con la frecuencia de los recambios o el material que utilicemos. Por ejemplo, si tengo una herida que está muy seca, puedo hacer dos cosas. Le puedo poner un hidrogel para humedecerla o le puedo dejar un hidrocoloide 4 o 5 días. Esto va a favorecer la humedad. Si tengo una herida que exuda más, puedo aumentar por una espuma o puedo cambiarle el hidrocoloide cada 48 horas o cada 72 horas. Entonces, con estas dos variables podemos jugar. Depende, cuando me dicen cada cuánto se recambian los apósitos, pues depende de la herida y qué tanto exudado tenga, ¿no? Pero no más de una semana. Jamás dejar un apósito más de una semana a mí no me gusta. Alguna vez un paciente entendió mal cuando le dejé un hidrocoloide para una úlcera venosa y le dije que se lo tenía que cambiar 3 veces por semana y que lo vería yo en 3 meses.
y él entendió que se cambiaba el apósito cada 3 meses. Entonces llegó muy orgulloso, que le costó un triunfo, pero que ahí estaba el apósito 3 meses después. Y cuando quité el hidrocoloide había cicatrizado sorprendentemente, ¿no? Pero no es lo ideal. Este es un apósito que libera ibuprofeno conforme absorbe el exudado, el Viatain ibuprofeno. Este es para úlceras cuya etiología del dolor ya conocemos y que nos ayuda para controlar localmente el dolor, o los apósitos con recubierto de silicón para úlceras muy dolorosas porque no se pega y permite una remoción mucho más fácil y adecuada, ¿no? Por su posición en la herida los clasificamos como primario o secundario. El primario es el que va en contacto con la herida directamente, por ejemplo, cuando colocamos un hidrogel dentro de la herida y luego la recubrimos con otro apósito secundario que iría encima del mismo, ¿no? Requiere cierta experiencia. Luego, uno de los más frecuentes errores que yo veo en el tema del cuidado de heridas es lo que he denominado el sándwich de apósitos, ¿no? Que de repente dicen, le puse primero una capa de Safgel, luego le puse encima Aquacel, lo sellé con Duoderms y le puse luego película transparente, ¿no? Dice uno, qué bestialidad, porque además eso aumenta el costo del tratamiento terriblemente. Entonces, procurar no hacer sándwiches de apósitos. Ay. Son factores inherentes a la herida para decidir sobre un apósito. El tamaño, la localización, la fase de cicatrización, el hecho de la herida, la cantidad de exudado, todas las anteriores o todas excepto A y D. Todas las anteriores, exactamente. Siempre que tenemos un paciente con una herida, tenemos que evaluar primero la herida para determinar qué apósito vamos a utilizar. La aplicabilidad de la situación. ¿Cuáles son las metas del tratamiento? ¿Qué tan fácil es aplicarlo? A veces el paciente se va a curar o un familiar lo va a curar, entonces tenemos que simplificar la curación al máximo. La capacidad para dejarse un número de días determinado de acuerdo a la terapia que vamos a utilizar. Si existen en el centro donde estamos, la capacidad del paciente para adquirirlo, el costo, la capacidad del cuidador en sellar su aplicación, su facilidad, todo esto que ya platicamos, ¿no? Y los factores asociados a uno mismo, de los cuales el más importante es este que viene a continuación, la experiencia. Si después de un congreso como este no vuelven a agarrar un apósito, ni a ver un apósito, ni a hablar con las casas comerciales sobre los apósitos que tienen, pues nunca van a aprender a usar los apósitos. Hay que usarlos, hay que cometer errores, hay que ver cuáles sí sirven, cuáles no sirven, porque eso es lo único que nos va a enseñar a utilizar adecuadamente los apósitos. Y siempre preguntarnos esto, ¿qué necesita la herida? ¿Qué hace el producto que tengo en la mano? ¿Qué también lo hace? ¿Qué necesita este paciente en particular y qué tengo yo disponible para utilizar en este paciente? En heridas no hay recetas de cocina, como veremos más adelante. ¿Qué le pondrían a esta herida? ¿Alguien que me quiera dar un ejemplo? Es una úlcera de pierna, es una úlcera venosa, vean ustedes, ya está en fase de granulación, medirá unos 15 por 5, 15 por 6 centímetros. ¿Alguien? Un hidrocoloide, dicen, perfecto, nomás que me tienen que decir cada cuándo lo cambiarían. Depende, dicen. Pero bueno, tiene un exudado, ahí pueden ver, no está macerado, tendrá un exudado leve a moderado. 2 veces por semana, ¿les parece bien? Perfecto. Si alguien me dice, yo le pondría una espuma y se la cambio cada semana, ¿está bien o está mal? Está bien también. Vean cómo no hay recetas de cocina, siempre y cuando sigamos los principios. Si alguien me dice, yo le pondré hidrogel, diría, pues no. Si alguien me dice, yo le pondría un Aquacel y se lo cambio cada 48 horas, pues tampoco. Le va a lesionar la herida y a gastar innecesariamente. Un Aquacel aguantaría fácilmente la semana completa a este paciente, ¿no? Entonces vean cómo los principios se adaptan. Y esta otra de acá, ¿la ven seca o la ven? Vean, no es una herida pequeña. No, no está seca. Vean la maceración alrededor. Esta es una herida pequeña, pero muy exudativa. Es un paciente con neuropatía, tiene una úlcera, empieza a granular, pero todavía tiene aquí material. ¿Qué apósito se adaptaría muy bien a esta zona? ¿Una espuma? No, ustedes le ponen una espuma aquí, lo tratan de adaptar y no va a tocar bien la herida. Un hidrocoloide nos maceraría más, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, podrían utilizar sin ningún problema un alginato de calcio que es maleable, que se adapta a la superficie de la herida, una hidrofibra,
todos estos apósitos serían unos apósitos útiles en este tipo de lesión, ¿no? Bien, ¿qué nos dice la evidencia? Hay pocos estudios prácticos, estos me gustan mucho, por ejemplo, este es un estudio de 288 pacientes en 14 centros diferentes, donde hicieron 6 grupos, alginato, película, gasa, hidrocoloide, hidrofibro, silicón, y concluyeron en pacientes a los cuales les cubrieron sitios donadores de injerto. El hidrocoloide fue el más rápido en cerrar, 16 contra 23 días. El dolor fue menor en el grupo donde utilizaron películas transparentes, como el TELFA, y las gasas se infectaron 2 veces más que cualquier otro grupo. Para que vean que cubrir con gasas no necesariamente es buena idea, ¿no? Este otro es una revisión sistemática de Cochrane, donde encontraron en quemaduras superficiales y de espesor parcial 30 estudios aleatorizados controlados. Todos concluyeron que eran de mala calidad, lo que les decía previamente sobre la evidencia en heridas. Sin embargo, los resultados que pudieron sacar en estos malos estudios es que los sustitutos de piel, los apósitos de plata y los de silicón fueron superiores al uso de sulfadiacina de plata y gasas, y los apósitos de hidrogel aceleraron el cierre más que la terapia convencional. Entonces vean cómo la terapia húmeda sí funciona. Entonces espero que al final de esta presentación puedan enumerar algunas ventajas de utilizar un apósito avanzado sobre el material tradicional, explicar las principales ventajas y desventajas de los diferentes grupos de apósitos y aprovechar propiedades específicas de los apósitos para diferentes heridas. Muchas gracias. Como les dije, les toca volverme